Zumo de kiwi, de Yoko Ogawa. ¿Estás ocupado el próximo domingo? Cuando me soltó la pregunta tan repentinamente, no supe qué contestar. Si tienes cosas que hacer, no te quiero obligar. Finalizadas las clases, apenas quedaba un alma en la sala de lectura, y a través de las ventanas entraba la luz de la tarde. Ella agachaba la cabeza, buscando la sombra de los estantes de libros. Su larga melena resplandecía con tonos ámbar por el sol que le daba en la espalda. No, el domingo estoy libre, contesté con fingida indiferencia. Hasta ese momento nunca había cruzado una palabra con ella, a pesar de que éramos compañeros de clase. Era también la primera vez que la tenía tan cerca. ¿Me estaba proponiendo una cita? Parecía lo más probable. La idea no me desagradaba, pues a pesar de que no sabía nada de ella, era una chica muy guapa. No obstante, algo me empujaba a ser cauto y a no precipitarme. Creo saber lo que era. En su actitud no había el menor ápice de frivolidad. Toda ella era comedia. Me gustaría que me acompañaras a un sitio, agregó ella. ¿A dónde? Inquirí. A un restaurante francés, contestó. Debo presentarme allí el domingo a las 12 del mediodía. No me apetece, pero las circunstancias me obligan a ir. Tranquilo, no tienes por qué preocuparte. El asunto no tiene nada que ver contigo. Hablaba con tono vacilante mientras acariciaba la cubierta de un libro. Soy consciente de lo inapropiado de mi propuesta, así que si no te hace gracia, me lo puedes decir claramente. Cada vez que hablaba, se encogía de hombros y miraba hacia abajo. Parecía tratar de hacerse lo más pequeña posible y permanecer en la sombra. Desde el pabellón deportivo llegaban los ecos de un balón. ¿Solo debo comer? No veo ningún inconveniente, repliqué. Me quedé con ganas de preguntarle cuáles eran aquellas circunstancias que le obligaban a presentarse allí y por qué me había elegido precisamente a mí, pero no lo hice. Empecé a impacientarme. Casi temía que, si seguía hablándome, la sombra de los estantes acabaría engulléndola por completo. Muchas gracias, dijo aliviada. Me miró a los ojos por fin y sonrió. Me dio rabia que el intenso contraluz del atardecer no me permitiera ver bien su expresión. El camarero nos condujo hasta una de las salas reservadas al fondo del restaurante. El hombre ya estaba sentado a la mesa y bebía un aperitivo de un llamativo color granate. Pensaba que había venido con un asistente o una escolta, pero estaba solo. Recorrí la sala con la mirada. Ampulosamente decorada con flores y una lámpara de araña, la cubertería, a buen seguro de plata, lanzaba destellos cristalinos sobre un mantel blanco e impoluto. Entre ella y el hombre no se produjo, como cabría esperar, ningún intercambio de saludos formales. Se limitaron a secos gruñidos y parcas interjecciones sin significado evidente. Esperaba que ella me presentara, pero no fue así y, finalmente, no encontré el momento apropiado de hacerlo yo mismo. Pedid lo que os apetezca, propuso el hombre, y cada vez que había un prolongado silencio, repetía la invitación. Ella, sentada con la espalda muy recta, leía la carta con atención, pero no parecía que estuviera realmente eligiendo ningún plato. Su interés era más bien un fingido modo de sobrellevar aquella situación. Yo, por mi parte, me entretenía recorriendo con los dedos el borde de la servilleta, doblada de una forma complicada. Mi madre está ingresada en el hospital. ¿Lo sabías? Había dicho ella en el metro, de camino al restaurante. Yo había negado con la cabeza. Lo único que sabía de ella era su condición de hija única y que vivía con su madre. Creo que algún compañero de clase había asegurado
que se desconocía la identidad del padre, pero no recuerdo quién. Tiene cáncer de hígado y los médicos dicen que no vivirá mucho tiempo. Pese al ruido del metro, oí sus palabras con aguda nitidez. Hace unos días hizo testamento. Me dijo que, si le ocurría algo, acudiera a ese hombre, que él me echaría una mano, dijo, y extrajo una tarjeta del bolsillo de su falda. Tenía las esquinas visiblemente desgastadas y en el anverso aparecía impreso el nombre de un miembro del Parlamento que, hasta hacía poco, había ocupado el cargo de ministro de Telecomunicaciones o de Trabajo. ¿Tan mal está? Repliqué empleando un tono neutro, por temor a herirla en lugar de reconfortarla. Lleva 4 meses ingresada, contestó. Todo ese tiempo lo he pasado sola. Vestía una blusa de flores y una falda de tejido suave y un poco de vuelo. Tanto el cuello como los puños de la blusa estaban impecablemente planchados, y todo el conjunto le otorgaba un aire más serio que el uniforme de la escuela. En nuestro curso no había nadie que llamara menos la atención que ella. Apenas intervenía en la clase, y cuando un profesor le pedía que se levantara para traducir una oración del inglés o para resolver una ecuación en la pizarra, nunca perdía su gesto circunspecto. Parecía esforzarse por salvaguardar el silencio. No tenía ninguna amistad especial, no participaba en las actividades extraescolares y durante la pausa para el almuerzo comía sola en un rincón apartado. Pero aquello no nos parecía raro ni a mí ni al resto de los compañeros de clase. No es que la ignorásemos deliberadamente, ni que la encontrásemos desagradable. Simplemente dábamos por hecho que ese era su carácter, y a esa imagen de serenidad y silenciosa quietud contribuía también su tersa piel, el pelo largo y liso, y la sombra que se extendía sobre sus ojos cuando inclinaba la cabeza. Pasara lo que pasase, mantenía un aura de educación y prudencia en sus leves gestos y ademanes. Eso era lo que mejor la definía. No os incomodéis por mí. Lo último que desearía es convertirme en una molestia para vosotros, parecía susurrarnos, arropada en aquel sosiego tan suyo. De modo que esta es la persona con quien vas a encontrarte en el restaurante, pregunté, señalando con el mentón la tarjeta que sostenía en la mano. Así es. ¿Y dices que nunca lo has visto en persona? ¿Ni siquiera de niña? Nunca, confirmó, negando la cabeza. Contemplé la mano con que sujetaba la tarjeta. Estaba tan cerca de mi rostro que debía de sentir el calor de mi aliento. Me quedé ensimismado mirándola, como si justo en ese momento hubiera reparado en que ella tenía manos. ¿Ha ocurrido algo malo?, nos preguntó el hombre. No, nos apresuramos a contestar ambos al unísono. El hombre se lanzó a pedir tal cantidad de comida que al camarero le costaba trabajo tomar nota. Era evidente que se trataba de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Los platos iban llegando uno detrás de otro y llenando la mesa. En cuanto el camarero cerraba la puerta, el silencio se apoderaba de aquella sala reservada. No llegaba hasta nuestros oídos ningún otro ruido aparte del de nuestro propio masticar y tragar. El hombre parecía más viejo que en televisión. La piel del cuello le colgaba y tenía el rostro y las manos cubiertos de manchas. Era de baja estatura y constitución robusta, casi calvo y con los lóbulos de las orejas enormes. No se mostraba para nada arrogante, pero tampoco parecía muy complacido con la reunión. Si bien se esforzaba por encontrar las palabras más adecuadas a esa situación, y cada vez que el silencio regresaba, se le veía incómodo. Se llevaba insistentemente el vaso de agua a los labios sin dar un sorbo. Y dime, ¿qué asignaturas se te dan mejor?, dijo. Sin duda,
una pregunta más adecuada para un escolar de primaria. Pensé que había temas mucho más importantes de los que hablar: el estado de salud de la madre, los problemas económicos o las disculpas por los errores del pasado. Caí en la cuenta entonces de que mi presencia allí podía complicar aún más la relación entre ellos. Literatura clásica, inglés y música, contestó ella tras dejar los cubiertos sobre la mesa y limpiarse los labios con la servilleta. Ah, música también. Me alegro. ¿Y a ti? Se dirigió a mí. Biología, contesté. Tanto daba que fuera biología o educación física, lo importante era aligerar la pesantez del silencio con un poco de conversación ligera y gratificante. ¿Y practicas algún deporte? ¿Qué va? Mirá, este consomé lleva trufas. ¿Os gustan? No las he probado nunca. Espero que os gusten, pero lo importante es que son muy buenas para los jóvenes, como vosotros. Ah, ¿sí? ¿Y a qué dedicáis los días festivos? Hago la colada, juego con mi gato y escucho música, poco más. El camarero entró de nuevo y sirvió los platos de pescado. Para él, besugo con una salsa de color amarillo verdoso, vieiras salteadas en mantequilla para ella y por último, bogavante para mí. Ella exhibía la misma actitud educada de siempre, la espalda derecha y las piernas correctamente alineadas. Se concentraba en su plato y sólo levantaba la mirada hasta el plato de la mantequilla en el centro de la mesa para contestar las preguntas con que nos agasajaba nuestro interlocutor. Yo aprovechaba cualquier pequeña oportunidad para lanzarle una mirada furtiva a su rostro, la inteligencia impresa en su frente, la concisión de su barbilla y la dócil caída de su cabello. Era quizás esa sobriedad de sus rasgos, sin embargo, lo que me impedía saber realmente qué pensaba. A su alrededor flotaba aquella aura indeleble de educación y prudencia que la definía. Ella también debía de estar cuestionándose qué sentido tenía estar allí conmigo, compartiendo el almuerzo con aquel hombre. A continuación llegaron los platos de carne, que el camarero fue sirviendo con desenvoltura y refinamiento. Por desgracia, yo me sentía saciado, pero como ellos dos siguieron degustando los nuevos manjares a buen ritmo, hice lo que pude por engullir la parte que me tocaba. ¿Tocas algún instrumento? ¿El piano, la guitarra, el violín? No, en casa no tenemos ningún instrumento musical. El hombre carraspeó. Ella se llevó a la boca una porción de brócoli bañada en la salsa de la carne. El cuchillo de él chocó con el borde del plato, produciendo un desagradable sonido. Perdón, se disculpó inmediatamente. No es nada, replicó ella. De pronto recordé algo que había olvidado por completo y que sucedió cuando pasé al tercer curso de la escuela secundaria. Cierto día, al terminar las clases, me la había encontrado a ella en la sala de música y habíamos tenido un somero intercambio de palabras. Avanzaba yo por el pasillo cuando, al pasar por delante de la sala, algo me detuvo. Allí estaba ella, de puntillas y con los brazos estirados hacia arriba, tratando de abrir la puerta de cristal de un armario. No sé por qué no pasé de largo y me marché. Supongo que percibí un halo de misterio en ella, o quizás porque, al estirarse hacia arriba, se le había levantado el borde de la blusa, dejando entrever la nibia piel de su cintura. Por fin, acompañada de un persistente chirrido, la puerta de cristal se abrió. Ella dejó escapar un suspiro y cogió un violín que reposaba en el interior del armario. Lo contempló con reverente temor y, acto seguido, lo estrechó contra su pecho. «Hola, ¿te ocurre algo?», intervine. Desde luego, no era el momento adecuado para semejante pregunta, interrumpiendo sin más su instante de privacidad
y deleite con el violín. No, nada, respondió sobresaltada, y volvió a poner el instrumento dentro del armario. Las cuerdas debieron de rozar con algo, arrancando un quejido que sonó como el chillido de un pájaro. De postre, tomamos tarta de fresas con abundante nata. El hombre hizo un gurruño con la servilleta, llena de manchas de salsa, y la dejó despreocupadamente sobre la mesa, sin probar bocado del postre. Si te apetece, puedes tomar la porción de papá, dijo el parlamentario, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Una ráfaga de aire frío recorrió la sala y la palabra papá palpitó convulsa en mis oídos. La miré de soslayo con desasosiego, pero ella daba tranquila cuenta de su porción de tarta, indiferente a mi consternación, llenándose los labios de nata. No, gracias, respondió escuetamente. A la vuelta, en vez de tomar el metro, fuimos dando un paseo los dos solos. Nos habíamos acercado hasta la estación de metro, pero no hizo ademán alguno de bajar las escaleras y siguió caminando. El parlamentario había insistido en llevarnos en su coche, un impoluto vehículo negro que esperaba aparcado frente al restaurante, pero ella rechazó con firmeza la oferta, y así, después de haber recorrido por la calle la distancia de 5 estaciones de metro, ante nuestra vista apareció el entorno familiar de nuestro vecindario. Ella no había despegado los labios en todo el trayecto. Caminaba con presteza, con una mano aferrada a la correa de su bolso y la mirada al frente, dejando que el taconeo de sus zapatos contra el suelo fuera el único signo que delataba su existencia junto a mí. Ni siquiera un somero carraspeo rasgó el aire, ni un leve suspiro escapó de sus labios. Temí que se hubiera enfadado conmigo. Me había llevado a almorzar con su padre, y yo no había hecho nada por servirle de apoyo ni por animar el ambiente. Había dado buena cuenta de un suculento repertorio de platos, sin intentar siquiera aligerar la tensión del encuentro. Caminaba yo a su ritmo, ni tan cerca como para agobiarla, ni tan lejos como para parecerle frío y distante. Seguía dándole vueltas a la cabeza, buscando algo adecuado y reconfortante que decir antes de que fuera demasiado tarde. Fui incapaz de encontrar nada. El sol iniciaba su descenso hacia poniente y los reflejos de sus últimos rayos iban tornándose más oscuros. Los niños que habían estado correteando por el parque iniciaban la vuelta a casa y nos adelantaban en sus bicicletas. De algunas casas llegaba el sonido de las televisiones, y a lo largo de nuestro paseo solo nos topamos con algún gato callejero. La comida francesa, demasiado exótica para mi paladar, y aquel pesado silencio me oprimían el pecho y me impedían respirar con normalidad. No soplaba ni una brizna de aire, pero su cabello se agitaba suavemente al caminar, dejando al descubierto sus delicadas orejas, de piel tan tersa como la que había entrevisto al levantársele la blusa. Qué diferentes eran aquellas orejas a las del hombre. De pronto se detuvo en seco. Pensaba acompañarte hasta casa. Me apresuré a decir. Lo cierto es que tenía los dedos de los pies entumecidos de tanto caminar. De acuerdo, gracias, aceptó ella, elevando la mirada hacia mí. Parecía faltarle el aire y tenía la garganta tan seca que su agradecimiento sonó irreal. Nos sentamos a descansar en los escalones de un viejo edificio abandonado, flanqueado por una peluquería y una guardería. A nuestras espaldas, en una colina relativamente elevada, había un extenso huerto de árboles frutales, una extraordinaria calma, sólo interrumpida ocasionalmente por el paso de alguna que otra motocicleta o un anciano de paseo con su perro, se había adueñado de aquella hora crepuscular. Nos irá bien descansar un poco, opiné. Sí, lo necesitamos, corroboró ella.
tiró hacia abajo de los bordes de su falda para evitar que se le arrugara, y el suave tejido rozó fugazmente el de mis pantalones. El rostro de ella se iba ensombreciendo, ocultándose en la penumbra del anochecer. El sudor de mi espalda se tornaba cada vez más frío. ¿En qué hospital está ingresada tu madre? En el Central. Me gustaría hacerle una visita. ¿De verdad? Gracias. Se alegrará mucho. Está siempre tan sola. Una hormiga recorrió el suelo entre nuestros pies, avanzando trabajosamente sobre la superficie áspera del hormigón de los escalones. Mi madre, dijo ella, elevando la vista para mirarme a los ojos. Trabajaba como mecanógrafa. Ah, y resulta que posee un reconocido talento dentro de su profesión. Lo mismo le da una carta de negocios que una tesis o un documento de empresa. No se equivoca nunca y es la más rápida de la oficina. Ha llegado a ganar el primer premio en concursos de mecanografía. No voy a negar que resulta curioso. Tiene unos dedos largos y flexibles que mueve con una gracia sorprendente. Tus dedos también son muy bonitos, dije, dirigiendo la vista hacia sus dedos, que reposaban sobre las rodillas. Más que escribir a máquina, se diría que está tocando un instrumento musical. Ese era, de hecho, su sueño, y, de haberlo podido cumplir, estoy convencida de que habría sido una magnífica intérprete. De pronto me vino a la memoria aquel sonido que salió de las cuerdas del violín en el aula de música. Resonó en mis tímpanos como si acabara de escucharlo, y no había manera de quitármelo de la cabeza. ¿Sabes? Se incorporó de un respingo, como si hubiera querido borrar de mi pensamiento aquel sonido. Antiguamente, esto era una oficina de correos, más o menos por la época en que iba a la guardería. Ciertamente, sobre la puerta se adivinaba todavía el logotipo de los servicios postales, su color desvaído y, encima del marco, la palabra correos aún se leía, inserta en un rótulo completamente oxidado, si uno hacía el esfuerzo de aguzar la vista lo suficiente. «Ven, ven, mira», gritó, mirando por el resquicio de la puerta hacia el interior del edificio. Era la primera vez que notaba entusiasmo en su voz. Hice lo que me pedía. En un primer momento no vi nada. Me llevó unos segundos acostumbrarme a la oscuridad, pero tras una serie de parpadeos, algo empezó a cobrar forma allí dentro. «Dios mío», exclamé entre susurros. El interior de la oficina de correos parecía estar completamente ocupado por unos objetos negruzcos y redondeados que casi alcanzaban el techo. «Son kiwis», dijo ella. «¿Kiwis?», pregunté, haciéndole eco. «Entremos», se animó. «Pero la puerta está cerrada con candado». «Da igual, podemos forzarla». Dicho y hecho, se agachó y cogió una piedra que estrelló contra la cadena que rodeaba el tirador de la puerta. Se produjo un estallido de sonido ensordecedor. Los cristales vibraron y las bisagras se aflojaron. No se arredró por el escándalo que ella misma, tan prudente y discreta siempre, acababa de producir, y siguió golpeando la cadena hasta lograr partirla. Empujamos la puerta para abrirla del todo y, al entrar, ambos resoplamos al unísono. En efecto, el interior estaba abarrotado de kiwis, como los que se pueden comprar en el supermercado, pero aquella escena era tan grotesca que uno sentía vértigo al mirarla. Nos adentramos en aquel espacio de unos 30 metros cuadrados, sorteando armarios y archivadores destartalados, mesas, cajas de cartón y sacapuntas desperdigados por el suelo, hasta un mostrador sobre el que reposaban una balanza cubierta de polvo y algunas almohadillas para sellos completamente secas, últimos testigos de una época pretérita en que todavía se tramitaba allí el envío y la recepción de cartas y paquetes postales. En cuanto al resto del espacio,
Todo él había sido ocupado por los kiwis, desde el mostrador hasta la pared del fondo. Advertí una fragancia entre dulzona y ácida que flotaba en el aire mientras la observaba a ella caminar decidida hasta el otro lado del mostrador y tomar uno de los kiwis en su mano. Enseguida la seguí, pendiente de que la montaña no se derrumbara y nos aplastara al más mínimo descuido. Todos aquellos kiwis estaban aún frescos, no había ni uno solo podrido, ni tan siquiera dañado. Por el tacto se adivinaba la carne firme, la piel tirante y el pelo duro. Tienen una pinta deliciosa, ¿no crees? Dijo ella, y hay tantos que podríamos comer todos los que quisiéramos y nadie lo notaría. Sin tomarse la molestia de pelarlo, mordió el que tenía en la mano y oí el estallido de su piel al quebrarse entre sus dientes y el chisporroteo de su carne al ser atravesada y ceder a la presión de éstos. Lo engulló y, acto seguido, tomó otro y repitió la acción, y después otro y otro más. Los agarraba ansiosa, como una niña hambrienta, y el jugo verde de su carne le chorreaba por las manos de porcelana y por la blusa pulcramente planchada como el vómito de una anciana enferma. Yo me limité a observar. Debía quedarme a su lado, vigilante, hasta que se le pasara el ataque de ansiedad, contemplando cómo el zumo de kiwi le resbalaba por las mejillas, como si fueran lágrimas. Han pasado más de 20 años desde aquel extraño domingo, y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Al día siguiente, cuando volví a verla en la escuela, ella había retomado su habitual compostura y discreta disposición. No volvimos a intercambiar palabra alguna. Su madre murió con la llegada del invierno, sin que yo llegara a cumplir mi promesa de visitarla. Sé que, finalmente, mi compañera no fue a la universidad, sino a una escuela de hostelería, y oí decir que acabó especializándose en repostería. No coincidimos nunca más, y mi recuerdo de ella fue desvaneciéndose poco a poco, junto al de aquel primer encuentro en la sala de música, en las profundidades del mar de mi memoria. Solo en una ocasión, tiempo después, la llamé por teléfono. Habían transcurrido unos 5 o 6 años desde que terminamos la escuela, cuando leí en el periódico la noticia de la muerte de aquel miembro del Parlamento. Inmediatamente pensé en ella y busqué su nombre y teléfono en la lista confeccionada para una reunión de antiguos alumnos y la llamé a la pastelería donde, por lo visto, trabajaba. Perdona que no te agradeciera como se merecía tu compañía durante la cita con mi padre, dijo. Soy yo quien debe disculparse por no haberte sido de ninguna utilidad, repliqué. Nada de eso. No te imaginas hasta qué punto tu presencia allí fue vital para mí. Te lo agradecí con todo mi corazón y deseé expresarte toda mi gratitud, pero fui incapaz de hacerlo. Lo cierto es que, por aquella época, y rompió a llorar. Escuché sus sollozos y supe que no se debían al fallecimiento del parlamentario. Supe que aquellas eran las lágrimas que no había derramado en la oficina de correos aquel domingo de 5 o 6 años atrás. Eran lágrimas serenas, casi silenciosas, que habían venido de improviso a visitarla, procedentes de aquel recuerdo lejano.